Dios les bendiga, amadas hermanas. Les damos la cordial bienvenida nuevamente a su programa de Mujer Virtuosa. Hoy el Señor nos permite una vez más poder llegar a sus hogares y le damos gracias al Señor por ello. Y hoy, el día de hoy, me acompaña mi hermana Yasmín. Gracias, pastora. Bendiciones a todas esas mujeres que nos siguen en este programa. Sin duda, ¿verdad? Que somos unas mujeres virtuosas, esas mujeres diligentes que hemos escuchado la voz del Señor, y aquí estamos nuevamente en el programa, sabiendo que el Señor es bueno y que nos va a hablar también en este día. Amén. Y también está con nosotros nuestra hermana Samantha. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas. Les damos la bienvenida a su programa y pues nuevamente, como todos los programas, ¿verdad? Esperamos que este también sea de bendición y de edificación para sus vidas. Amén. ¿Qué les parece si hacemos una oración para dar inicio a el programa del día de hoy? Siempre poniéndolo en las manos del Señor para que sea Él el que llene nuestra boca con su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, venimos dándote gracias, papito lindo, por esta oportunidad, por esta bendición, por este privilegio que nos da, Señor, de poder trasladar el mensaje de tu palabra, Señor. Hoy venimos dándote gracias, Señor, por habernos escogido, papito lindo, para que podamos ser, Señor, ese vaso útil, Señor, delante de ti, Padre. Hoy te suplicamos, Señor, una vez más, Padre, que tú pongas carbón encendido en nuestra boca, Señor, para que lo que nosotros vayamos a trasladar el día de hoy sea, papito lindo, de acuerdo a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te suplicamos, papito lindo, que venga la revelación de tu palabra, Señor amado. Que venga, Señor, ese entendimiento, esa sabiduría, Padre, de parte tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te agradecemos, Señor, y te pedimos, por favor, Señor, una vez más, que tú nos des el lenguaje adecuado, Señor, para poder trasladar, Señor, lo que tú quieras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a cada uno, Señor, de los que ya están sintonizando el programa y de aquellos, Señor, que van a sintonizarlo más adelante, Padre. Te damos infinitas gracias a ti, Señor, y te pedimos, por favor, con todo nuestro corazón, Señor, que sea sobre nosotros, Señor, tu bendición, tu sabiduría, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, el día de hoy vamos a dar inicio una vez más a este programa que el Señor en su misericordia nos ha permitido, ¿verdad?, poder llegar a sus hogares. Y el día de hoy, pues vamos a seguir viendo siempre el libro de Ruth. Ya la semana pasada habíamos hablado de que ya no íbamos a seguir con lo que veníamos, pero acá el Señor en su misericordia le mostró algo a nuestra hermana Yasmín, que el día de hoy le quiero dejar el tiempo para que ella nos traslade una introducción de lo que el Señor le reveló a través de ello en estos minutos para dar inicio a nuestro programa. Gracias, pastora. Sí, como bien lo dice nuestra pastora, ¿verdad? El Señor en su misericordia es el que nos muestra. Yo le comentaba fuera de cámaras que yo ya no veía más, ¿verdad? A través de la palabra o a través de mis pensamientos humanos, ¿verdad? Yo ya no veía más, pero el Señor me mostraba, ¿verdad? Que entonces en Ruth capítulo 1, versículo 15, dice la palabra del Señor. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios, vuélvete tú también con ella. Entonces aquí nos damos cuenta cómo Noemí, ¿verdad?, les da una orden de decir que se vuelvan a su Dios. Pero si aquí nos damos cuenta y hemos sabido, ¿verdad?, que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, se escribe con D mayúscula. Entonces aquí dice a su Dios con D minúscula. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que era un Dios pagano, un Dios de los moabitas. Pero también recordemos en el capítulo anterior cómo dábamos una explicación, ¿verdad? Que el pueblo de Moab dice que era un pueblo politeísta, que adoraba a muchos dioses. Entre ellos era el dios Quemos, y nos damos cuenta cómo a través de la palabra y nos enseñan, a través de la palabra nos enseña cómo el dios Quemos dice que le ofrecía
el pueblo le ofrecía a sus hijos al dios Quemos. Bueno, entonces dice que también era un pueblo idólatra, que también adoraba a Balpeor, y dice que ese Balpeor era dios de la fertilidad. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Que pues ellos a través de estos dioses, a través de adorar estos dioses, entonces se estaba multiplicando, pero no a lo mejor lo bueno, se estaba multiplicando lo malo, como dice la palabra del Señor en estos tiempos, ¿verdad? Porque la maldad se aumentará. Entonces me imagino que ya estaban en una etapa en donde todo ya se había multiplicado la maldad. Entonces nos damos cuenta cómo esta Ruth dice que quiere seguir a Noemí, se aferra a seguir a Noemí. ¿Pero por qué se aferra a seguir a Noemí? Porque ella había entendido que Noemí tenía un Dios grande, un Dios todopoderoso, la cual ella esperaba en sus promesas y tenía la plena seguridad de que la iba a reivindicar. Entonces, nos dice la palabra del Señor que en capítulos anteriores dice que ellos tardaron 10 años en la tierra de Moab. Y la tierra de Moab dice que entonces en ellos ahí hubo un trato. Primeramente, un trato con todos los varones, ¿verdad? En donde ellos perdieron la vida, en donde ellos murieron. Entonces hubo un trato, bien lo leía, ¿verdad? En Génesis, como dice que la palabra del Señor, que por haberse multiplicado la maldad de los hombres, entonces el Señor lo destruyó. Entonces aquí nos damos cuenta, y también mi pensada, ¿verdad? Que entonces a lo mejor ellos también fueron destruidos a causa de esa maldad. Entonces a lo mejor ellos también ya se habían vuelto a esos dioses paganos y por eso el Señor lo terminó destruyéndolos, ¿verdad? Pero entonces dice que vienen un tiempo de 10 años en el cual Noemí y Ruth deciden salir de la tierra de Moab. Deciden salir de la tierra de Moab, ¿pero para qué? Para ser perfeccionadas. Ya vienen con un trato, de la tierra de Moab vienen con un trato para llegar a la perfección. ¿Bien, pastor? Amén. Sí, tremenda la palabra porque pues también como platicábamos fuera de cámaras, ¿verdad? Que yo le compartía a mis hermanas de que creo que en el número 10 hay un misterio y yo les compartía mi testimonio, ¿verdad? De cómo el Señor un día le dio a nuestro apóstol un tema y él hablaba y decía, acá hay muchos matrimonios que llevan 10 años de casado, pero por alguna razón han estado pasando tribulación, han estado pasando diferentes situaciones. Y exactamente nosotros con mi esposo llevábamos 10 años de casados. Y pues cuando nuestro apóstol dijo, hoy el Señor quiere cambiar eso, lo quiere transformar en bendición. Les decía yo a ellas, yo creo que ni había terminado el de decir y hoy ya iba para el frente, les digo yo. Y así fue el Señor en su misericordia. Empezó a cambiar todo en nuestra casa, en nuestro matrimonio. Ahí fue donde ya abrimos nuestro discipulado, fue donde empezó el Señor ya a obrar en nuestras vidas. Entonces vemos cómo la palabra se cumple, ¿verdad? Y me sorprendía lo que el Señor le daba a nuestra hermana ya, que le decía, pues estuvieron 10 años ahí y a los 10 años, pues retomaron su regreso, ¿verdad? A la casa del pan, a Betlehem. Entonces esto nos indica de que, pues nosotros, aparte de poner atención a la palabra, tenemos que ser obedientes a ella y también creerla, ¿verdad? Creerla, porque de nada me hubiera servido a mí recibir esa palabra si no la hubiera creído, ¿verdad? Y estas mujeres, dice que pues a los 10 años exactamente, ellas también decidieron volver a Betlehem. Pero no se separen, vamos a seguir en un momento, solo vamos a un corte. Bien, pues ya estamos de vuelta nuevamente y como les comentábamos anteriormente, ¿verdad? La bendición de poder ser uno testimonio, ¿verdad? De lo que Dios hace, de lo que Dios habla a través de los siervos, y esto pues nos indica de que no solo debemos de ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que no seamos tan solo oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. Y cuando el Señor nos trae una palabra, cuando el Señor
está dando una palabra por medio de sus siervos, no solo debemos de escuchar, sino también ponerla en práctica, ponerla por obra, entrarle con fe, ¿verdad? Y el Señor es el que se encarga de poder transformar toda maldición en bendición. Mi hermana Samantha, no sé si tienes algún comentario. Sí, gracias, pastora. Pues me llamaba mucho la atención cuando nos comentaba nuestra hermana Yasmín hace un momento, esto de que en un versículo en el 15 miraba que decía que Noemí les decía a sus nueras que se volvieran a sus dioses. Y entonces ella hace énfasis en algo muy importante que dice dioses con D minúscula. Entonces aquí yo entiendo lo importante que es tener el discernimiento de la palabra y poder comprender las escrituras para que nosotros podamos entender más a fondo de qué se trata, o sea, qué nos está diciendo el Señor, porque muchas veces leemos pues los versículos así de corrido, pero no nos detenemos o no hacemos esa pausa como en ciertos puntos, en ciertas comas que está en la palabra para poder comprender mejor el mensaje. Y entonces ahora, gracias a que lo leemos detalladamente o detenidamente más bien, podemos comprender esas cosas como decía la hermana. Cuando hablamos de esos dioses con D minúscula, hacemos relación a que son dioses paganos, no estamos hablando del Señor. Entonces, más adelante ya podemos ver, ¿verdad?, que hacía mención de esta de Ruth cuando se queda con Noemí, ¿verdad? Y nosotros hablábamos anteriormente de la fidelidad que mostraba Ruth hacia Noemí, pero ¿por qué? Como ya lo había mencionado la hermana, pues Ruth entendía que si el Señor que estaba con Noemí en un principio la bendijo, después también lo iba a hacer, no la iba a dejar sola. Entonces, cuando hablamos de esa parte de la fidelidad, podemos llegar a un punto muy importante que es la bendición, o sea, que el Señor honra a los que le son fieles. Amén. Amén. Sí, qué bendición. Y viendo acá en ese versículo, ¿verdad?, de Ruth 1:15, donde habla de los dioses, dice que dioses son ángeles, pero no ángeles que vienen de parte de Dios, ¿verdad? Pero también dice que son ídolos, ¿verdad? Son ídolos. Y entonces vemos que por eso hay mucha gente que tiene ídolos, que cree que son sus dioses, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, por misericordia del Señor, nació la luz, se nos hizo la luz y nosotros pudimos abrir nuestros ojos espirituales y reconocer realmente que hay un solo Dios, ¿verdad? Y Él es al que realmente debemos de honrar, debemos de glorificarlo, debemos de darle toda honra y toda gloria, pero le vamos a dar el tiempo a nuestra hermana Yasmín para que prosiga con lo que el Señor le comparte. Gracias, pastora. Sí, mire, también aquí nos damos cuenta y me impactó tanto este versículo en donde dice, pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas yo iré, donde habites habitaré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Como lo decíamos en minutos anteriores, aquí ya nos muestra un Dios con D mayúscula, un Dios todopoderoso, un Dios que me imagino que Noemí le había compartido a Ruth, que le había comentado de lo que habían experimentado en Betlehem, de lo que el Señor había hecho con ellos en Betlehem. Entonces yo me he de imaginar que entonces el trato que los hombres tuvieron fue porque no hicieron caso también al Dios que les había provisto, ¿verdad? En Betlehem, al Dios que habían conocido en Betlehem, pero me impactó tanto y el Señor, pues en su misericordia, ¿verdad?, me mostraba, era que Ruth significa amistad, significa aliada, pero me iba más al trasfondo y el Señor me mostraba que entonces Ruth, en el diccionario Strong, entonces dice que tenía un sello, y ese sello es del sello de la marca Tau. Entonces ella ya venía sellada por Dios para ser reivindicada. Entonces en eso también debemos de ser cuidadosas nosotras como mujeres, como esas mujeres virtuosas, para que ese sello que el Señor ya puso en nosotras
ese sello permanezca. ¿Y cuál es el sello que el Señor nos pone desde que nacemos, verdad? Es que dice que ya nacemos para alabarle, nacemos para adorarle. Entonces, pero muchas veces nuestra rebeldía, ¿verdad? Nuestra rebeldía nos impulsa a irnos al mundo, nos impulsa a hacer las cosas que hace el mundo. Bien, y entonces dice que entonces me de imaginar que Noemí ya le había platicado de ese Dios que estaba en Betlehem, y vamos a ver lo que dice Juan 14:6, perdón, y dice en la palabra del Señor. Le dice Jesús, en versículos anteriores dice, y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Entonces, yo me imagino que esa Noemí la había compartido de ese Dios, ¿verdad? De ese Dios que ella había conocido en Betlehem. Pero bien, entonces dice que ella decide regresar a la tierra de Betlehem, pero la única que la acompaña es Ruth. Pero bien nos damos cuenta cómo es el Señor tan lleno de misericordia, que entonces ya había preparado a Ruth durante ese tiempo, de ese lapso de 10 años. Entonces me he de imaginar que los hombres aprendieron a hacer las abominaciones de ahí de los moabitas. Y esta mujer, Noemí, fue apartada juntamente con Ruth, porque Noemí le compartió de ese Dios con D mayúscula, de ese Dios todopoderoso. Entonces entonces Ruth se le abre el entendimiento. Se le abre el entendimiento, le quitan ese velo, ahora es rasgado ese velo. ¿Para qué? Para que conozca al Dios que le predica Noemí. Pero entonces también vamos a lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando el Señor dice que tenemos el entendimiento entenebrecido y Él nos lleva a la luz. Y la luz es Cristo. Y vamos a ver qué le muestran a Ruth en Ezequiel 9:4. Entonces dice la palabra del Señor. 9:4. Entonces me he ido a imaginar, ¿verdad? Que el Señor le quita ese velo, le quita esa venda y le dice, y le dijo Jehová a Ezequías, dice, y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Entonces aquí a Ezequiel le muestran, ¿verdad?, cuáles eran las abominaciones que este pueblo pagano estaba haciendo. ¿Cuáles eran las abominaciones? Entonces me imagino que esta Ruth, a través de esta revelación, le muestran las abominaciones que Moab estaba haciendo. Pero dice la palabra del Señor, entonces ella aprendió a hacer lo que Noemí hacía, clamaba, afligía su alma, le clamaba al Dios Todopoderoso para que no fueran exterminadas, dice la palabra del Señor. Y a los otros dijo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, a la luz de la palabra, cómo la palabra se explica a sí misma. Y entonces me he de imaginar que por eso los hombres murieron, porque hicieron las abominaciones, se unieron a los moabitas. Entonces dice, el Señor no tuvo misericordia. Pero a causa de esta Ruth y de esta Noemí, dice que ellas clamaban, dice que gemían y clamaban a causa de las abominaciones. Ellas pedían que se terminaran esas abominaciones porque ellas conocían al Dios con D mayúscula. Y dice que una abominación viene del hebreo 85-81 y significa algo repugnante, algo idolatría, y lo que me impactaba, ¿verdad?, asquerosidad. Entonces, ¿cómo estaba ese pueblo de Moab? ¿Cómo estaba ese pueblo de Moab?
pero ellas se guardaron para poder salir, porque vemos aquí que igual también le dan la misma oportunidad, le dan a Orfa también, de poder salir con Ruth y con Noemí. Pastora. Sí, yo pues veía en el versículo que empezó a ver también, ¿verdad? Y encontraba que dice Ruth, va, no me ruegues que me aparte de ti, va, pero ese rogar, dice acá en el diccionario, dice, es salir al encuentro, es encontrar a alguien. Entonces ella por eso le rogó que no la dejara, porque ella, como que lo que hablábamos fuera de cámara, ¿verdad? Como que ella estaba predestinada y encontró a Noemí. Y entonces por eso le rogó, ¿verdad? No me ruegues que te deje, porque yo no te voy a dejar, ¿verdad? Porque entonces es como que hubiera tenido un momento de lucidez de lo que ella ya, para lo que ella ya venía predestinada. Y fue ahí donde ella dijo, no, yo no me voy a apartar, ¿verdad? Si yo ya te encontré, ¿verdad? Porque así dice aquí, ¿verdad? Salir al encuentro, encontrar a alguien, dice, ¿va? Entonces ella encontró probablemente lo que a ella se le había mostrado, ¿verdad? Y lo que usted compartía de cómo ella veía todo lo que pasaba en Moab, ¿verdad? Como hasta la palabra que usted dijo, ¿verdad? Que era una asquerosidad. Entonces me imagino que ella se guardó todo este tiempo para no contaminarse. Entonces cuando encontró a alguien así como dice aquí, encontró a alguien y era Noemí, ella dijo, no, hoy sí ya no me voy a apartar, ¿verdad? Hizo como Jacob, ¿va? Dijo, no, yo no te suelto hasta que no me bendigas, ¿va? Entonces creo que ella pues vio ahí la salida, ¿verdad? Vio la salida de ese pueblo que estaba contaminado, que estaba en pecado. Entonces ella dijo, esta es mi oportunidad, ¿verdad? Esta es mi oportunidad para yo poder salir de este infierno, si se podría decir así, ¿verdad? Esta es la oportunidad para poder escapar, ¿verdad? De lo que está ocurriendo, de lo que estaba ella viendo, de lo que ella veía, ¿verdad? Y entonces creo que a todos nosotros el Señor en algún momento, Él nos dio ese momento de lucidez también, donde pudimos encontrar a ese alguien que fue nuestro Señor Jesús, y se nos mostró y nosotros decidimos salir del mundo donde vivíamos, decidimos salir del pecado, decidimos apartarnos del mal, decidimos dejar de adorar a dioses con D minúscula, ¿verdad? Y decidimos ya únicamente venir delante del Dios verdadero, ese que nos formó con sus preciosas manos, ese que nos envió a esta tierra para que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo puedo ver acá, que pues definitivamente Ruth dijo, no, sí, así como dijo Jacob, yo no te voy a soltar hasta que no me bendigas, ¿verdad? Entonces Ruth ha de haber visto lo mismo, ¿verdad? Y como ya bien decía Fernanda en uno de los capítulos anteriores, ¿verdad? Nuestra hermana Fernanda decía, ¿verdad? Que ella ya era una mujer virtuosa, ¿verdad? Era una mujer virtuosa porque vio al futuro y no tuvo temor, ¿verdad? De que en el camino probablemente iban a encontrarse con cosas, pero ella ya tenía la visión de que al final de ese camino iba a venir la bendición, ¿verdad? Entonces podemos ver lo tremendo que es poder visualizar con los ojos del Espíritu, con los ojos de adentro, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros le tenemos que pedir al Señor, poder ver con nuestros ojos espirituales, para que no todo lo que vemos a nuestro alrededor no nos afecte en nuestra vida espiritual. Mi hermana Yasmín. Gracias, pastora. Sí, aquí veía también en la palabra, ¿verdad? Como dice que, dice la palabra del Señor, que dice que no me ruegues. Entonces, cuando es así como de rogar, es como aferrarse, ¿verdad? Como que con una angustia de por favor no me ruegues que te deje.
porque ella ya había conocido la verdad y sabía lo que le venía a Moab, porque le venían a lo mejor una destrucción más grande, ¿verdad? Y lo vemos en la palabra del Señor en segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 6. Y dice la palabra del Señor, y aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Si no, desde el 5 voy a empezar a leer, y dice la palabra del Señor: si no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros 7, cuando hizo venir el diluvio sobre un mundo de impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que en un futuro vivieran impiamente. Y si libró a Lot, el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos, pues este justo que vivía en medio de ellos torturaba día tras día su alma justa por las obras inicuas que veía y oía. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo me imagino que estaban en ese, como en ese también, en ese proceso, ¿verdad? De ver cómo hacían las abominaciones. Y estas abominaciones aquí están escritas en la palabra del Señor. Y bien, también también veía cómo la palabra del Señor dice en Jeremías 15:19. Jeremías 15:19. Dice la palabra del Señor: entonces Yahvé dijo así: si te vuelves para que yo te haga volver, estarás en mi presencia, y si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca, que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo esta Noemí no se volvió a los moabitas, sino Noemí siguió reconociendo ese Dios con D mayúscula que estaba en Betlehem, y entonces se lo compartió a Ruth. Y entonces Ruth dice que se apartó de las abominaciones, y entonces se volvió a lo que Noemí le había compartido. Entonces aquí dice la palabra: que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. ¿Bien, pastor? Sí, así es. Eso es lo que siempre se nos ha instruido, ¿verdad? De que nosotros podamos alcanzar a aquellos que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo, porque pues todos creo que caminamos en medio de un pueblo, en medio de una multitud que no conoce del Señor. Acá nosotros vemos millones de personas, ¿verdad? Y vemos que, por ejemplo, yo pues me subo a un Uber, me subo a un transporte, a cualquier, y veo que lo que escuchan es música del mundo, ¿verdad? Entonces yo dedujo que esa persona no tiene el Señor Jesucristo en su corazón. Entonces ahí es donde se nos da la oportunidad para que nosotros podamos hablar del verdadero Dios, donde nosotros podamos compartir la palabra, y así como lo leía nuestra hermana Yasmín, ¿verdad? Que esas personas se puedan volver al Dios que nosotros conocemos, y no nosotros nos hagamos al Dios que ellos adoran, que ellos sirven, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que ganar esas almas para el Señor, ¿verdad? Y esto fue una de las misiones que creo que el Señor le dio a Noemí, para que fuera por Ruth, ¿verdad? A compartirle de la palabra y que ella se convirtiera al Dios verdadero. Entonces, creo que es una enseñanza que el Señor nos deja en su palabra, donde nos dice, ¿verdad? Que nosotros no nos volvamos a esos dioses, sino que más bien los que nos rodean puedan ver en nosotros que el verdadero Dios está en nuestras vidas. Así es que vamos a tener nuestro corte y vamos a volver en unos momentos. Bien, ya estamos de vuelta con este interesante tema, ¿verdad? Y Samantha, ¿tú Gracias, tienes algo? pastora. Pues sí, hablábamos hace un momento, ya lo decía nuestra pastora, sobre las contaminaciones, ¿verdad? Y entonces ahora que podemos ver en la palabra y la entendemos un poco más clara, ¿verdad? Entendemos que Ruth y Noemí de ese lugar de Moab eran la única luz que había, porque todo estaba lleno de iniquidad. Y entonces muchas veces podemos encontrar pues a ciertas familias, ¿verdad? Donde
solo, digamos, la mamá es cristiana, pero nadie de los que está ahí creen en el Señor. Y entonces hablamos un claro ejemplo de Noemí y de Ruth, en el que ellas no se mezclaron con los que estaban, sino salieron, fueron rescatadas, porque el Señor dice, de la iniquidad yo te saqué, de lo vil y de lo menospreciado te escogí. Y entonces fue lo mismo con estas dos mujeres, o sea, no fueron contaminadas por el lugar o el entorno en el que estaban. Y entonces podemos observar ciertas situaciones en las que solo un integrante de esa familia es cristiano, cree en el Señor, y pues, ¿qué pasa con los de alrededor? Siempre dicen, ándale, no va a pasar nada. ¿A poco en tu iglesia no te permiten hacer eso, no? Y entonces hablamos de lo importante que es estar firme en el Señor, porque si uno no está firme en el Señor, claramente pues se va a mezclar, o sea, va a decir, pues sí, o sea, ¿qué puede pasar una vez? Y entonces empezamos como una vez o tal vez un día y no va a pasar más, y entonces caemos. Pero estas mujeres, como ya decía nuestra hermana Yasmín, por ejemplo, Ruth, entendemos que ya venía pues sellada, o sea, ya venía con un propósito de parte del Señor. Sin embargo, ahora yo quiero entender, por ejemplo, que cuando el Señor permite que Elimelech y su familia salgan de Betlehem, tal vez sea con ese propósito. ¿Para qué? Para que pudieran rescatar a Ruth de ese lugar en el que se encontraba. Porque ahora vemos más adelante que entonces ellos llegan a la tierra de Moab y después muere la familia, muere el esposo, mueren los hijos, pero Ruth logra salir de ahí, que era la escogida. Entonces tal vez el Señor con ese propósito permitió que pasaran esas cosas. ¿Para qué? Para que ella pudiera salir del lugar donde se encontraba. Porque si ella se hubiera mezclado con todos, hubiera hecho lo mismo que Orfa, se hubiera regresado a donde ella estaba. Sin embargo, el Señor ya le había revelado lo que ella era, porque no permitió que se mezclara con el pueblo de Moab. Y sin embargo, Ruth, podemos ver más adelante que hizo algo muy importante, que eran los pactos, que le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Ella hizo un pacto con el Señor. Entonces a ella ya se le había sido revelado su propósito, ¿verdad? Por eso no suelta a Noemí, no la deja ir. Y entonces podemos hablar de que muchos de nosotros ya venimos con un propósito en el Señor, pero es importante entenderlo, es importante que se nos revele y sobre todo permanecer, porque hablábamos, ya decía la hermana, 10 años, un trato, digamos, limpiarse, estar constantemente renovándose, es un trato. Entonces, muchas veces en ese proceso, muchos decaen o se van del camino, sin embargo, ellas no lo hicieron. Entonces, cuando estamos hablando de un perfeccionamiento en el Señor, es importante mantenerse. ¿Para qué? Para alcanzar ese objetivo por el cual el Señor nos mandó. Amén. Amén, sí, qué importante, porque pues ya media vez iniciado, ¿verdad? El proceso, tiene uno que seguir, ¿verdad? El proceso para bien, ¿verdad? Por supuesto, tiene que seguir uno para poder alcanzar el perfeccionamiento, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros, tal vez un ejemplo así muy, muy corriente, ¿verdad? Pero cuando estamos, nosotros decimos lavando y ustedes dicen tallando, ¿verdad? Una blusa, un pantalón, qué sé yo. No solo le vamos a echar agua y ya lo lavé y lo voy a tender. No, hay que darle su restregadita, hay que limpiarlo bien, ponerle su jabón para poder limpiarlo, ¿verdad? Entonces me imagino que así tiene que ser nuestra vida en el Señor, ¿verdad? Nosotros vamos cada día limpiándonos más. ¿Y cómo nos vamos a ir limpiando? Con la palabra, con la oración, con la alabanza. Todo eso es lo que a nosotros nos va a ayudar, nos va realmente a poder a ir perfeccionándonos cada día, ¿verdad? Entonces, creo que Ruth probó, ¿verdad? Probó y ella sintió rico, ¿verdad? Ella dijo, no, es que Noemí me habla con una, me imagino que lo que les decía unos temas anteriores, ¿va? Era una discipuladora, pero así que seguramente le hablaba de su Señor, ¿verdad? Como las 10 vírgenes, ¿verdad? Que dice ella,
esa virgen que le hablaba, les hablaba a la gente, le decía, no, no han visto a mi amado, ay, es que mi amado es blanco y rubio, mi amado es por aquí, mi amado es por allá. Y entonces ella les hablaba de su amado tan así, o sea, les compartía ese amor que ella tenía por su amado, que hasta los demás dijeron, no, nosotros queremos conocer a ese amado del que esta mujer nos habla, ¿verdad? Entonces dice que ella eso era lo que decía, no han visto a mi amado, él es blanco y rubio, él es aquí, él es... Entonces me imagino que Noemí tal vez así le hablaba también a Ruth, ¿verdad? Y le decía, no, mira, es que cuando yo estaba allá en Betlehem, en la casa del pan, ahí yo comía, mira, ahí me daba era un alimento exquisito, era un alimento que tú nunca lo has probado, porque tú no has vivido allá. Tú, en la comida de acá probablemente está buena, pero es que si tú fueras y probaras esa comida, mira, esa comida está pero deliciosa, mira, tiene un toque tan especial, me imagino que le decía a ella, ¿verdad? Y mira, yo quisiera que es que si tú de verdad la probaras, no, creo que ya no podrías comer otra comida, ¿verdad? Creo que tú ya no podrías cambiar los tamales por los tacos, ¿va? No, ya no los podrías cambiar porque es algo totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, creo que Noemí se dio a esa tarea de poder instruirlas, de poder enseñarles. Y como Ruth, lo que hablaba nuestra hermana Yasmín, ¿verdad? Ya venía sellada, ya venía marcada. Entonces ella ahí fue donde dijo, no, pero si esto es lo que yo estaba buscando. Esto es lo que realmente creo que me va a alargar la vida, ¿verdad? Entonces, no, yo mejor me voy, ¿verdad? Me voy con ella. Yo no me importa lo que vamos a pasar en el camino porque yo sé que al final va a venir la recompensa, ¿verdad? Entonces creo que eso fue lo que ella realmente visualizó. Tuvo una visión. Es como cuando nos dan una profecía, ¿verdad? Y nos dicen, mira, dice el Señor que no para siempre va a ser esto, ¿verdad? O que esta enfermedad no es para muerte, ¿verdad? Entonces venimos nosotros y decimos, bueno, si el Señor dijo que esta enfermedad no era para muerte, yo lo voy a creer. Y entonces como que el alma empieza a ser ministrada y así sobrenaturalmente el cuerpo también se empieza a recuperar, ¿verdad? Al escuchar esa palabra que Dios nos ha dado, ¿verdad? Donde dice, no, es que esa enfermedad no es para muerte. Entonces, así como que nos hicieran así. Y, no, si el Señor lo dice, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Entonces, creo que a esta mujer le pasaron, le han de ver, Noemí se ha de haber encargado de eso, ¿verdad? Y aparte que como ya lo dijo nuestra hermana, ella ya venía predestinada, ella venía para ser esta mujer virtuosa, entonces creo que todo eso tiene mucho que ver. Pero mi hermana Yasmín la veo ahí que está ya con el rema. Amén, pastora. Sí, miren, lo que comentaba nuestra pastora, ¿verdad? Muchas veces nosotros vamos, o nosotras, que ya hemos experimentado grandes cosas en el Señor, y vamos y les compartimos, ¿verdad? Les compartimos a las personas que aún no conocen. Pero mira, si tú conocieras del Señor, mira, mi problema estaba más grande que el tuyo, y el Señor, yo llegando al Señor, mi problema se resolvió. ¿Por qué? Con la ayuda del Señor. Entonces es algo similar a lo que Noemí hacía con Ruth, pero algo sorprendente, ¿verdad? Lo que comentaba nuestra hermana Samantha y aquí nuestra pastora, que un claro ejemplo de la obediencia fue nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 5:7. Bueno, en el 8 dice la palabra del Señor, y aún siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegando a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces, con todo lo que Noemí le decía a Ruth, ¿verdad? Con todo lo que Noemí le decía a Ruth, ella quiso experimentar a ese Dios que Noemí le estaba platicando, a ese Dios que Noemí le estaba compartiendo, ¿verdad? Y entonces dice que se convierte en salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces, si ella obedeció,
por eso le vino la reivindicación, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo fue la reivindicación de esta Ruth? Y cómo nos lleva la palabra, ¿verdad? A experimentar, a querer experimentar, porque dice que la palabra se explica a sí misma. Y la palabra primeramente es para nosotras, ¿verdad? Que aquí la leemos. Y para aquí que el Señor nos muestra las cosas, ¿verdad? Entonces, la palabra, entonces dice para todos los que lo obedecen. Entonces, yo creo que si la palabra es para nosotros primeramente, entonces tenemos que ser más obedientes a lo que el Señor nos dice. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:10. ¿Lo podrías leer, Samantha, por favor? Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Miren cómo la palabra es tan maravillosa, y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces vamos a otra vez a lo mismo, ¿verdad? De que Noemí tuvo que estar ahí 10 años para que viniera esa perfección, para que viniera esa plenitud, porque también la palabra del Señor nos dice que Él va a probarnos en el desierto. Él va a probarnos, porque aquí no nos dice qué tiempo quedó sola sin su esposo y sin sus hijos. Entonces a lo mejor el Señor la tuvo ahí exactamente 10 años para probarla, para ver si realmente creía en el Dios Todopoderoso, en el Dios con D mayúscula, o se volvía al Dios con D minúscula. Y dice la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces ella guardó la palabra, y entonces dice que la guardó de la prueba que todo el mundo de ahí, del mundo de la población de Moab estaba experimentando. Entonces ella la habían probado ¿para qué? Para que después le dieran, dice la palabra más adelante, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, y luego más adelante la palabra del Señor es tan maravillosa. Bueno, pero bien aquí dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Como esa mujer virtuosa, como esa mujer diligente, ella no dejó que nadie le quitara lo que el Señor ya le había dado, lo que el Señor ya le había prometido, su corona, una corona. Entonces, amadas hermanas, que la prueba, que la prueba que estamos experimentando en estos momentos no sirva para volver atrás, sino al contrario, para aferrarnos a las promesas del Señor, para que la corona que el Señor ya nos dio, nadie nos las pueda quitar, para que esa corona de mujer virtuosa que el Señor ya nos dio, nadie nos las pueda quitar. Pero ¿en dónde nos va a probar el Señor? En el desierto. ¿En dónde nos va a probar el Señor? En la prueba. Y ahí también nos hace unas mujeres Chayil, ¿verdad? Lo que veíamos al principio en programas anteriores, unas mujeres guerreras, unas mujeres con fuerza, unas mujeres que se aferran a las promesas del Señor. Pastora. Amén. El versículo que usted leía de Apocalipsis dice en una versión, todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. Entonces, se podría decir que la bendición que nosotros tenemos es que no debemos de dejar de confiar en el Señor, porque acá lo dice, ¿verdad? Dice, a ti te protegeré porque tú obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. O sea, aquí se podría decir que a los que confiamos en el Señor nos va a proteger, nos va a guardar, nos va a librar de todas aquellas cosas que probablemente, porque hay un versículo en la palabra del Señor que dice, ¿verdad? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Entonces era lo que les decía hace unos momentos, ¿verdad?
que nosotros debemos de confiar en la palabra del Señor, en lo que nos dice la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Y cuando nos dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, esa palabra yo me la aferro. Y yo le digo, Señor, yo lo creo, yo confío, yo esa palabra me la agarro para mí y yo sé que así va a ser. Entonces tenemos que tener nuestra plena confianza en el Señor, porque así lo dice acá, ¿va? Obedeciste como te ordené que no dejaras de confiar en mí. Entonces, Ruth, a pesar de todo, me imagino que todavía ella confiaba en el Señor, ¿verdad? Confiaba en que Dios la iba a sacar de ese lugar de tormento, de ese lugar donde ella probablemente veía mucho pecado, veía mucha contaminación, ¿verdad? Pero ella, sobre todo, ella probablemente seguía guardando su corazón, y por eso es la importancia, ¿verdad? Porque en la palabra el Señor nos dice también que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón para Él. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón para el Señor, para que Él se pueda agradar de nosotros. Y entonces dice aquí, a ti te protegeré. Entonces el Señor nos va a proteger, nos va a guardar, nos va a librar cuando nosotros confiemos, cuando nuestra confianza esté plena en el Señor, ¿verdad? Entonces creo que es una base muy importante, que nosotros podamos confiar en el Señor, que nosotros podamos creer en la palabra que está escrita, en la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. En eso debemos de confiar nosotros, en lo que está en su palabra, ¿verdad? Que si Él nos ha prometido que Él nos va a guardar, que Él nos va a librar, así lo va a hacer. Entonces esta mujer probablemente así tenía todavía su esperanza, ¿verdad? En que si Dios le había prometido algo, Él lo iba a cumplir. Y entonces vio una luz cuando vio que ya en Betlehem ya había comida nuevamente, y dijo, bueno, me voy de regreso, ¿verdad? Y no importa cómo me reciban, no importa, yo me voy porque sé que para allá me mandó el Señor, ¿verdad? Entonces creo que es una cosa muy importante, poder confiar en el Señor. Mi hermana Yasmín, ya nos quedan pocos minutos. Sí, gracias, pastora. Sí, y volvemos a Ezequiel 9:4, donde dice la palabra del Señor. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Bien, entonces, ¿cómo nos damos cuenta, verdad? Y como lo compartíamos al principio, cómo Ruth ya venía con esa señal, con esa señal de la Tau, ¿verdad? De la marca Tau, con un sello especial. Entonces nosotros tenemos que trabajar para que el Señor ponga ese sello, y dice, y no muramos. Pero ¿cómo no vamos? O sea, el hecho de que no vamos a morir no es literal, ¿verdad? Una muerte física, no, sino también puede ser una muerte espiritual, de manera que nosotros no muramos espiritualmente. Entonces hay que trabajar para que tengamos ese sello y tener la convicción de saber en el Dios en el cual hemos creído y en el cual ese Dios hemos nosotros compartido muchas veces, ¿verdad? Amén. Sí, dice, ese mismo versículo dice en otra versión, dice, y le dio la siguiente orden, ve a recorrer la ciudad de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que realmente estén tristes por las acciones tan repugnantes que se cometen en la ciudad. Entonces probablemente ella se entristecía, ¿verdad? Al ver todo el pecado, al ver todo lo que en Moab sucedía, ¿verdad? Entonces el Señor la escogió a ella, porque pues el Señor no ve solo nuestro físico, ¿verdad? El Señor lo que ve es nuestro corazón, es el interior de nuestro corazón. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Eso es lo que el Señor conoce, lo que el Señor ve, ¿verdad? Y ve cómo nosotros nos entristecemos
al ver cómo las personas se van perdiendo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me da mucha tristeza y me da un gran pesar cuando veo a un indigente, ¿verdad? Tirado en la calle y lo veo todo sucio, todo andrajoso. Lo veo que solo Dios sabe cuánto tiempo llevan de no bañarse, cuánto tiempo llevan de no cambiarse. A mí me da mucha tristeza, me da mucho pesar y mucho dolor, y yo le digo al Señor, Señor, si yo tuviera cómo, le digo yo, para tal vez solo decirle en el nombre de Jesús, sé libre, le digo yo al Señor, ¿verdad? Pero es para que tu nombre sea glorificado, Padre, no es para que mi nombre sea enaltecido, sino para que tu nombre sea glorificado. Entonces, el Señor ve lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros venimos delante del Señor y Él ve nuestro pesar, Él ve nuestro pesar incluso por nuestros hermanos, ¿verdad? Porque hay hermanos que realmente están todavía tiernos en la fe y les cuesta mucho, ¿verdad? Poder avanzar, poder alcanzar muchas cosas espiritualmente. Entonces, el Señor conoce nuestro corazón, ¿verdad? Y en su infinita misericordia ahí a veces nos da alguna palabra de aliento, ¿verdad? Para nuestros propios hermanos, ¿verdad? Entonces, esa es la visión, esa es la misión que nosotros tenemos, de poder compartir la palabra, de poder trasladar el mensaje. Y hoy queremos trasladar ese mensaje a todos los que nos están sintonizando, y queremos decirles que tengan fe, y que, como leíamos en el versículo anterior, ¿verdad? Que confiemos en el Señor, porque a Él le agrada cuando nosotros confiamos en su palabra, cuando a Él le agrada cuando nosotros le creemos a las promesas que Él nos ha dado. Él se agrada de que nosotros pongamos nuestra confianza en Él y no en otros dioses. Eso es lo que a Él le agrada, eso es lo que a Él le causa alegría, poder ver que nosotros en todo le demos la gloria y la honra a Él, ¿verdad? Samantha, no sé si tienes algunas últimas palabras que compartir. Sí, pues como ya decía nuestra pastora, ¿verdad? Pues es que pues ahora nosotros lo entendemos, ¿verdad? Que estamos en el Señor. Qué importante es confiar en Él, porque si nuestra confianza no está puesta en el Señor, las cosas no pueden ser posibles. Y entonces, cuando hablamos de la confianza, hablamos también de la obediencia, porque cuando nosotros le obedecemos a alguien es porque confiamos en esa persona, en que sabemos que si nos dice haz esto es porque algo va a pasar, ¿no? Entonces yo leía, por ejemplo, en Apocalipsis 3:9, el que ya leíamos, pero en otra versión, que dice: por cuanto me has obedecido y has sido constante, te protegeré de la gran tribulación y tentación que vendrá sobre el mundo para poner a prueba a la humanidad. Y entonces, cuando nosotros pues vemos este término de la gran tribulación, entendemos que es como destrucción, y podemos ver que eso era algo que le iba a pasar al pueblo de Moab. Sin embargo, hoy podemos entender en la palabra que estas dos mujeres habían sido constantes en el Señor, lo habían obedecido. ¿Por qué? Porque estando ahí la tentación y sabiendo que se iba a destruir el pueblo, el Señor no permitió que ellas fueran destruidas con ese pueblo, sino que las protegió. Y entonces, hoy viéndolo, ¿verdad? Literalmente podemos hablar de que estando en el Señor, así pasen por nosotros las tentaciones y todo, nosotros vamos a estar firmes en el Señor porque confiamos en Él, porque sabemos en quién hemos creído. Pero es tener esa convicción de quién es el Señor, porque si no la tenemos, pues vamos a estar dudando todo el tiempo. ¿Será posible? ¿Será que el Señor sí me guarda? Y vemos alguna aflicción y decimos, ¿será que el Señor lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Simplemente el Señor permite que pasemos por ese proceso. ¿Para qué? Para que podamos madurar, para que lleguemos a una estatura. Porque si alguien se nos acercara con un problema que nosotros tal vez no hemos pasado, ¿qué le vamos a decir? Nos vamos a poner a llorar con él. Sin embargo, si ya pasamos ese problema, nosotros ya tenemos esa como experiencia de decirle, no, hermano, confía en el Señor. Él lo puede hacer. Pero por eso justamente es que se permite que se pasen esos problemas,
para que nosotros podamos madurar y ser de ayuda para los demás, como estas mujeres. Amén, así es, sí. Eso es una gran realidad que siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Es necesario, dice la palabra del Señor, que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino. Entonces, a veces es necesaria la tribulación, aunque a nadie le gusta. A nadie le va a gustar pasar por una tribulación, por un problema, por un proceso, a nadie. Pero es necesario para que, como lo que bien decía nuestra hermana Samantha, nosotros podamos tener ya esa experiencia para poder ayudar a otros. Así es que hoy te invitamos para que si tú estás pasando por una dificultad, por un problema, por una situación que tal vez tú crees que no vas a salir, nosotros queremos decirte en el nombre de Jesús que sí, dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces solo tenemos que fortalecernos en el Señor, buscar de Él y confiar en Él. Y también tener temor de Él, tener temor a Jehová, para que todas las cosas nos ayuden a bien, como dice su palabra. En el nombre de Jesús, hoy hemos entregado esta palabra, esperando que haya sido de edificación para todos y cada una de las personas que nos tuvieron a bien poder vernos el día de hoy. Y una vez más les queremos invitar a que si tienen una duda, si tienen una pregunta, si tienen un comentario, si tienen una petición de oración, nos lo hagan saber, nos lo hagan llegar, que nosotros con mucho gusto estamos acá para servirles, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros los hijos de Dios hacemos, poder servirles. Ya lo hemos aprendido y ahora estamos acá para poder ayudar, para poder apoyar en lo que nos sea posible. Así es que el Señor les bendiga, les guarde y esperamos ser de bendición y les esperamos en nuestro próximo programa, si el Señor aún no ha venido y nos lo permite nuevamente. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche.